hoy queríamos hablar porque hace menos de 3 semanas que tuvo lugar la última movilización de Canarias tiene un límite, ese movimiento que aglutina el malestar de gran parte de la ciudadanía de Canarias con el modelo social y económico reflejado hasta la fecha en 2 multitudinarias convocatorias de protesta. La primera el 20 de abril de 2024 y la última el pasado 18 de mayo. Dani Afonso, buenas tardes. Y de esa unión de plataformas que articulan ese movimiento surge la iniciativa Canarias Pa'lante. Muy buenas tardes, Carlos. Así es. De la unión de esas plataformas, como decía Carlos, surgió la iniciativa Canarias Pa'lante, un proceso participativo para dar continuidad, bueno, pues a esas demandas del movimiento Canarias Tiene un Límite, con propuestas concretas de las que se materializaron más de 80 en total en un documento que han presentado recientemente. Y para contarnos bien cuáles son esas demandas, está con nosotros ya en plató Jaime Coello, portavoz del movimiento Canarias Pa'lante. Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes. Quería precisar que pertenezco a un colectivo que forma parte de Canarias Pa'lante, pero Canarias Pa'lante tiene sus portavocías. En este caso, ninguno de los portavoces ha podido estar aquí en el plató. Y bueno, yo, como uno de los colectivos que participan, pues estaré aquí desgranando esas medidas con ustedes. Efectivamente, Jaime, tú eres director de la Fundación Teleforo Bravo, colectivo que forma parte del movimiento Canarias Pa'lante. Te agradecemos mucho que estés esta tarde con nosotros para contarnos estas iniciativas que han presentado. Te quería empezar preguntando, Jaime, para aquellas personas que aún no estén familiarizadas con el movimiento, ¿qué es Canarias Pa'lante y en qué se diferencia con Canarias Tiene un Límite, por ejemplo? Sí, realmente Canarias Pa'lante, como has explicado perfectamente, es un proceso participativo, es decir, un colectivo o muchos colectivos que ponen en marcha una iniciativa y en este caso es la sociedad de manera horizontal, de manera transversal, la que realmente se organiza para hacer llegar esas propuestas. Queremos decir que no tenemos, o Canarias Pa'lante no tiene ningún tipo de financiación, no ha habido ningún partido que haya estado detrás, ha sido una iniciativa ciudadana. Y estamos hablando de que en unos meses se han traspasado nada menos, o se han trasladado nada menos que 1.200 propuestas. Precisamente, Jaime, el proceso de participación, como tú acabas de mencionar, aglutinaba unas 1.200 propuestas de las que ustedes, o en el colectivo en Canarias Pa'lante, recientemente han concretado unas 80 y pico a través del encuentro que tuvo lugar el pasado mes de noviembre de Todo el Mundo Junto. Jaime, háblanos un poquito acerca de ese documento que se ha presentado, creo que son un total de 87 propuestas, si tengo entendido. Exactamente, lo de 80 y pico tiene que ver con las 51 medidas también que presenta el Gobierno de Canarias, que tenemos que decir que mientras nuestro proceso participativo es de verdad y efectivamente participativo, el del Gobierno de Canarias solo ha contado con una serie de expertos y técnicos de las administraciones de Canarias y no ha habido transparencia ninguna. Por el contrario, nuestro proceso sí ha sido participativo. En Canarias Pa'lante se recogen esas 1.200 propuestas, se produce un encuentro que, como dices bien, se llama Todo el Mundo Junto, y ahí es donde se produce ese cribado y se presenta este documento que hemos querido presentar y hemos empezado a presentar a todas las administraciones públicas canarias desde la semana pasada, ¿no? Buenas noches, Jaime. Enseguida desgranamos esas medidas poco a poco. Como es lógico, decías tú, estas plataformas tienen participación de colectivos que pertenecen a las 8 islas. En muchas ocasiones se tiende a centralizar este debate o se lleva quizá a las capitales de provincia y lo cierto es que cada una tiene su especificidad, tiene sus medidas que afectan unas más a otras. Por eso queremos, si te parece, Jaime, abrir un poco el espectro y saludamos ya a Adelina Padrón de Fuerteventura Tiene un Límite. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Adelina. En su isla se comparten muchas de las reivindicaciones y de las propuestas, pero hay algunas concretas. ¿Cuáles son ahora mismo las más relevantes para la isla de Fuerteventura? Ahora mismo las más relevantes, pues, es la crisis hídrica que tenemos y la crisis habitacional. Porque parece mentira que todavía hayan pueblos y gente que no tenga agua ni para lavarse ni para, vamos, que es lo básico. En cambio, las piscinas de muchos hoteles y resorts están llenitas de agua y los campos de golf. Es algo que estamos, pero muy mal. Luego la crisis habitacional, pues porque hay ahora más con el aumento de casas vacacionales, que en el norte, por ejemplo, de la isla hay hasta un 40% en el municipio de La Oliva. Pues luego también, pues es una de las medidas que pedimos de no, pues la prohibición de la venta de viviendas y de suelo también, de propiedades a no residentes.
Pues precisamente porque se están encareciendo, pero de tal manera que la población local no puede acceder a una vivienda digna, y por eso pedimos una ley de vivienda digna, porque hay mucha gente viviendo en coches, en caravanas, y también Creo que no podemos comparar el poder adquisitivo que tiene sobre todo la población europea que vienen aquí con el poder adquisitivo que tenemos los locales. Entonces ahí está el desequilibrio total. Adelina, así que tomamos nota, sobre todo la crisis hídrica, la presión demográfica, falta de servicios. Creo que todas esas reclamaciones quedan plasmadas en las propuestas. Si les parece, porque vamos a entrar a lo mejor en más concreción sobre las propias propuestas, se establecen en 4 bloques, que son el ambiental, el social, el económico, y hay uno transversal, donde está la población y las migraciones. ¿Por qué se organizan esos 4 bloques concretamente, Jaime? ¿Y por qué todos ellos llevan la palabra sostenibilidad? Bueno, porque realmente la palabra sostenibilidad es una palabra que está absolutamente prostituida por nuestras administraciones públicas en Canarias, pero realmente significa básicamente tener una vida digna sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Es decir, hacer un consumo responsable de los recursos. Aquí en Canarias no nos acabamos de creer que vivimos en un territorio finito, con unos recursos limitados. Acabamos con los recursos disponibles cada año muy pronto. Y evidentemente la sostenibilidad bien entendida y como una expresión real tiene que ser una realidad, y por eso lo hemos dividido en esas 3 sostenibilidades: la social, la económica, la ambiental. Y además tenemos ese eje transversal que tiene que ver pues, con las migraciones y tiene que ver con las personas. Queremos dejar claro también que este documento pone en el centro a la persona. Es una propuesta destinada al bienestar de las personas de Canarias frente a las propuestas que están presentando las administraciones públicas, que únicamente lo centran todo en una explotación masiva, intensiva de los recursos, ¿no? Quería preguntarle a Adelina, porque una de las propuestas más repetidas es la implantación de una ecotasa turística, y de turismo saben bastante en Fuerteventura. ¿En qué consistiría exactamente esa ecotasa y para qué se utilizaría ese dinero generado a través de esa ecotasa, Adelina? Pues la ecotasa la queremos revertir en el cuidado, en la protección y en la regeneración del medio natural, que se me ha pasado por alto. Muy importante también lo que son las energías renovables, que aquí pues se están haciendo macroproyectos sepultando el terreno agrícola. Y luego también lo que tú decías, la demografía, que bueno, para poner un ejemplo, de la noche a la mañana, en 5 años, habiendo 7.000, pongo en el norte también, en el municipio de Larío, porque es lo que está pasando. El ejemplo de 7.000 italianos que habían, hay 40.000 ahora mismo, residentes italianos. Entonces, y también, imagínense, desde hace unos 60 años más o menos, habían 20.000 habitantes nada más, y ahora mismo hay 150.000 habitantes. Lo que tenemos por Fuerteventura y Lanzarote sobre todo, es que en poquito tiempo, no es proporcional, en poquito tiempo ha aumentado una barbaridad. Entonces ese es el gran problema que tenemos también, que se me había quedado antes en el tintero. Yo le quería preguntar en este caso a Jaime. El documento plantea, precisamente hablando de turismo, que estamos hablando ahora con Adelina, una moratoria turística y urbanística. ¿Es eso viable en una economía tan dependiente del turismo como la que tenemos aquí en Canarias? Contando con que estamos recibiendo 18 millones de turistas, nada menos, y que el turismo es un monocultivo que supone prácticamente el 40% del PIB. Yo quiero recordar los momentos anteriores o durante la pandemia, donde se nos dijo que no íbamos a seguir poniendo los huevos en la misma cesta, todos los huevos en la misma cesta, porque habíamos sufrido un cero turístico. Yo quiero recordar que en Canarias llevamos 40 años hablando de generar alternativas económicas al turismo, y nadie absolutamente ha movido un dedo para que eso sea así, cuando el turismo, lo que vemos, el turismo masivo, es que está generando desigualdad social y está generando pobreza. Es viable, y es viable fundamentalmente decir que no vamos a dejar construir una cama más, y evidentemente si hay recursos públicos para generar indemnizaciones en aquellos casos en que se tenga que hacer, tenemos que recordar que había una idea de hacer eso con el Hotel La Tejita, y realmente el Hotel La Tejita se sigue construyendo. Es decir, invertir dinero público en recuperar espacio para la ciudadanía, evidentemente lo vemos muy bien,
y hay que ir por ese camino. Creemos que es perfectamente posible establecer una política de ni una cama más y no seguir consumiendo más suelo en aras del turismo, ¿no? Jaime, simplemente en ese sentido una pregunta, una duda que surge. ¿No se plantean en ningún momento la desaceleración? Es decir, no ya una cama más, sino que esa cifra de 18 millones sea excesivo y haya que volver escalones hacia atrás, pregunto. Sí, hablamos de decrecimiento, evidentemente hablamos de control, no solo ya de camas, sino también hablamos de control de número de personas por isla. Hablamos de control de turistas por isla, estableciendo cupos, porque evidentemente no es lo mismo una isla que otra, pero sí establecemos que en cada isla hay que establecer un cupo máximo de turistas, porque de verdad en Tenerife no aguantamos, por ejemplo, con esos 7 millones de turistas y a diario estamos viendo las consecuencias de eso. Sí que pedimos, y en el documento hay varias alusiones al decrecimiento y varias medidas que tienen que ver con esto, ¿no? Hay quien puede a lo mejor interpretar por esas palabras un rechazo a la llegada de turistas. Bueno, yo creo que en Canarias aquí no hay turismofobia, lo que sí hay es una incomodidad muy potente, porque cuando tú ves alterado tu modo de vida, o en el caso que está contando Adelina, cuando la gente no puede acceder a una vivienda, cuando ve alterado de una manera masiva su modo de vida en tráfico, en acceso a servicios, porque no hablamos de las tensiones que ponemos en las infraestructuras y en los servicios básicos con esos millones de personas, evidentemente lo que no hay es un rechazo al turista, lo que hay es una incomodidad. Y esa incomodidad es la que nosotros queremos canalizar. Nosotros no pretendemos que esa incomodidad se quede en una conversación de barra de bar, o se quede en una cuestión de pura palabrería. Nosotros queremos que esas medidas, que las tenemos y las presentamos, sean efectivas y realmente se tomen medidas al respecto, ¿no? Yo le quería preguntar a Adelina, también mencionaba antes el tema de la ley de residencia como una de las propuestas que lleva el movimiento del colectivo Canarias Pa'lante. ¿Cuáles serían los puntos clave de esa ley de residencia que se reclama desde el parte del colectivo? Bueno, primero que nada habrá que ver la capacidad de carga, que lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Aquí lo llevamos peor y, bueno, dependiendo de la capacidad de carga, yo no sé, pero hay alternativas ahora mismo en otros sitios de Europa. Se está dando que legalmente se puede hacer, aunque dicen que esto es Europa y que no podemos prohibirlo, pero sí que se puede, dependiendo, porque somos islas limitadas. Es que no podemos, vamos, simplemente los recursos ahora mismo que tenemos aquí están colapsados hace años, sea sanidad, sea educación, sea transporte. Si no tenemos ni para los residentes, para la población local, ¿cómo vamos a permitir que siga viniendo gente a vivir aquí? Es que es de lógica. Entonces, por eso hay que hacer un estudio, hay que mirar la carga poblacional que aguanta, que ya estamos desbordadas, ya te lo digo yo. Y después, pues, no sé, eso creo que es viable, porque en otros sitios de Europa ya lo están haciendo. Vamos, que no sé en qué país era, que aunque fuera de Europa, tenían, por ser islas limitadas, tenían pues una ley de residencia, no podía vivir todo el que quisiera allí. Sí, apuntar que en el propio documento se dice que hay una capacidad de carga ecológica que ya se conoce y hemos superado con solo los residentes, con los 2,2 millones de habitantes que viven en Canarias, hemos superado 11 veces esa capacidad de carga y con respecto a los turistas hemos superado 24 veces esa capacidad de carga. Por lo tanto, la ley de residencia que estamos planteando, tal y como dice Adelina, está basada en la capacidad de carga efectiva que pueden acoger estas islas y no en cuestiones de xenofobia. No podemos intentar, una persona, y voy a hacer una imagen que creo que es muy clara, si calzamos un 41 no nos vamos a poner un 38, es lo que nos está pasando en Canarias, ¿no? Realmente estamos intentando, o nos están intentando hacer pasar por un territorio mucho mayor de lo que somos. Pongo un ejemplo, Hawái tiene 24.000 kilómetros cuadrados, hemos hablado de otros como Australia, Brasil, Colombia. Canarias recibe mucho más turismo que esos 3 territorios juntos, Brasil, Australia y Colombia, pero estoy hablando, por ejemplo, de Hawái, que tiene 24.000 kilómetros cuadrados y recibe 9 millones de turistas. Estamos hablando de que nosotros recibimos 18. Así no podemos seguir. Ustedes también, en cuanto a otros los aspectos clave de las propuestas que plantean, también defienden una transición energética descentralizada, basada en comunidades y en empresas públicas.
¿Se puede llevar a la práctica esa descentralización energética sin que haya un choque, un conflicto con las grandes eléctricas? Vamos a poner sobre la mesa lo que está pasando hoy en La Palma. Es parte de una realidad desastrosa, que es cómo se ha gestionado la energía en Canarias. Se le ha dado el monopolio a grandes empresas, las tecnologías están obsoletas, como acabamos de ver, y no se ha dado protagonismo a los pequeños propietarios, a las comunidades energéticas. Vamos a ver la implantación de las renovables, por ejemplo, en Fuerteventura, en Lanzarote o en Tenerife, que están basadas en una enorme cantidad de polígonos que están ocupando suelo, cuando había otras propuestas, incluso desde la Universidad de La Laguna, donde se hablaba de que lo que podía funcionar muy bien era utilizar las comunidades, las cubiertas, los edificios. Toda esa cuestión no se ha querido trabajar porque se ha querido seguir concentrando pues, en grupos como DISA, en el caso de la solar, el Loro Parque, etcétera, y se ha atendido a eso. Entonces, nosotros creemos que hay otro modelo, lo que pasa es que no se ha querido. Quiero recordar además que el Gobierno de Canarias acaba de anunciar de una manera casi como si fuera algo muy novedoso una comunidad energética constituida en Gran Canaria, cuando en La Palma hay una comunidad energética constituida desde hace mucho tiempo y no ha habido ningún tipo de apoyo o no ha habido un fomento de su actividad, sino en momentos muy puntuales, ¿no? Y Jaime, yéndonos a otro aspecto, en materia ahora de movilidad, piden ustedes una moratoria de nuevas carreteras y el impulso del transporte público gratuito. ¿Hay ejemplos reales donde pues, estas medidas hayan funcionado y que se puedan aplicar aquí en Canarias? Desde luego, hay ejemplos reales y en una isla no podemos seguir creciendo en infraestructura porque nosotros decimos ya jocosamente casi que vamos a tener más carreteras que personas. Esta solución que se plantea del tren supone un consumo de suelo bestial en una isla y estamos hablando de que hay otras soluciones basadas en el uso y en el fomento masivo del transporte público. Si lo relacionamos con el turismo, nosotros estamos planteando que en determinados lugares donde el Cabildo está planteando soluciones intermedias con lanzaderas que no van a sustituir, por ejemplo, los coches de alquiler, se sustituyan del todo. Nosotros entendemos que hay lugares en Canarias donde solo debería llegar el transporte público y somos mucho más ambiciosos con respecto a estas medidas, ¿no? Adelina, yo le quería preguntar, ahora dirigiéndome hacia usted, ¿cómo responden ustedes a quienes dicen que estas propuestas, bueno, pues que son utópicas o que no están respaldadas, lo suficientemente respaldadas técnicamente? Yo creo que es más sencillo de lo que la gente cree, porque la gente está acostumbrada a escuchar solamente el gobierno, a lo que dicen es lo que le creen más, pero es como que nos quitan credenciales, ¿sabes? Y la ciudadanía, en Canarias para adelante, hay muchos profesionales que saben del tema también, no solo en el gobierno, y es que yo estoy dudando ya de que en el gobierno sepan lo que se están haciendo. Entonces, sí que es viable muchísimas cosas. Es que con la utopía hemos avanzado durante toda la vida. Entonces, es más sencillo incluso a veces. Y lo que decía el compañero también, tenemos que decrecer. Porque date cuenta, por ejemplo aquí en Fuerteventura, la autovía que tanto quieren hacer, eso lo que está haciendo es destrozando suelo agrícola. Imagínense que pasa lo que pasó en la pandemia o que por H por B que estamos colapsando ya. Que no llegue, que no está llegando mucha mercancía, que no tenemos combustibles fósiles, se están acabando. Imagínense qué comemos aquí. Si no plantamos el suelo rústico, ¿qué comemos? Por eso es muy importante la soberanía alimentaria. Entonces sí que es viable y muchísimas cosas. Es más, ¿no quieren dar empleo? Pues trabajando el campo, crear empleo. Por ejemplo, todos esos agentes medioambientales que hacen falta para proteger nuestro territorio, que aquí en Fuerteventura es un caos tremendo, hay una masificación que está destrozando literalmente nuestro patrimonio natural, arqueológico y geológico. El otro día estuvimos en Ajuy, hicimos una acción y aquello está totalmente descuidado por las instituciones. Y yo no lo entiendo. La gallina de los huevos de oro, que es lo que nos está dando de comer, la están descuidando. Entonces, por eso estamos nosotras aquí, la ciudadanía. Tenemos que ocuparnos de la ciudadanía si no lo hace el gobierno y los gobernantes. Yo lo tengo claro. Adelina, ¿y qué esperan exactamente de esas instituciones? ¿Se sienten escuchados con estas propuestas que ustedes han lanzado? Para nada. Solo esperamos que si hay alguien ahí que tenga un poquito de razonamiento, que pues nos unamos todos por el bien de las Islas Canarias, por el bien del patrimonio natural, por el bien de las personas, porque esto aquí ya es inaguantable.
tenemos que decrecer, tenemos que dejar de recibir tantos vuelos que está contaminándolo todo. Tenemos que cuidar el fondo marino, porque si no, ¿qué comemos después también de la pesca? ¿Qué pescamos? Es todo, es todo. Contaminándolo todo, sin cuidar nada. O sea, y lo que tenemos que aunar fuerzas, aunar entre todos, colectivos, ciudadanía general, partidos políticos, sindicatos, todos, que se den cuenta de lo que está pasando y que esto no va de peleas ni nada, sino de buscar el bienestar de las personas, como decía también Jaime, poner la persona en el centro y nuestro medio natural, que es lo que nos está dando de comer, nuestra naturaleza. Jaime, nos vamos quedando sin tiempo. Jaime, Adelina, me gustaría preguntarle a Jaime, Sí. porque hay 87 iniciativas. Si les dieran la oportunidad de elegir 3, por ejemplo, que fueran inmediatas, que se pudieran cumplir ahora, en este momento, ¿cuáles serían las 3 que priorizaría? Yo, vamos a ver, todas las que tengan que ver con ese decrecimiento que hablábamos, todas las que tengan que ver con... realmente es muy difícil elegir 3 porque es todo un paquete y todas están Sí, sé que conectadas. es complicado y más de un número tan grande como 87 necesidades que ustedes plantean, pero si existiera esa lámpara mágica de los Vamos deseos, de vamos aparecer. a la moratoria, sin duda ninguna, vamos a esa ley de residencia basada en criterios de capacidad de carga y en ningún caso de xenofobia. Ya. Y finalmente probablemente iríamos a esos mecanismos fiscales para mejorar. Pero yo también quería recordar que en Canarias ahora estamos únicamente produciendo un 10% de los alimentos que comemos. Y como decía perfectamente Adelina, en caso de una crisis, ¿qué vamos a comer? En general nos parece increíble que quien está gobernando no sea consciente de la fragilidad, de la vulnerabilidad que tienen las islas como lugares aislados y cerrados, tanto que se nos habla de la ultraperificidad, pero aquí tenemos una crisis alimentaria importante donde no podamos importar comida porque hay una crisis comercial a nivel mundial o de producción. Ya. ¿Y qué comemos? Tendríamos que recibir ayuda humanitaria y eso es una verdadera barbaridad. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras y evidentemente tenemos que decir también que estas medidas, o mejor dicho, el llamamiento al diálogo, y en concreto ahí quiero contestar a la consejera de Turismo Jessica de León, que ha dicho que se ha dirigido a Canarias Palante para una reunión, y es mentira. No ha habido ningún acercamiento por parte del Gobierno hacia Canarias Palante. Se presenta por registro en mayo del año pasado, precisamente en Fuerteventura, este llamamiento al diálogo, a sentarnos, y hemos obtenido la callada por respuesta. La consejera dice que nos ha llamado a través de una cátedra de turismo y por las redes sociales. Yo creo que nos toma el pelo, ¿no? Esto es un movimiento organizado, es un movimiento social potente, hay detrás una cantidad de voces académicas y de la calle, y realmente que se nos diga que se nos convoca por redes sociales es una verdadera tomadura de pelo que nosotros no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? La última, Jaime, porque sí que tenemos que terminar ya, nos quedamos sin tiempo, pero ¿cuál es entonces el próximo paso? Ya se han presentado estas propuestas. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que va a dar Canarias Palante? El siguiente paso es establecer una serie de reuniones públicas por toda Canarias y en esos calendarios, porque queremos aclarar también que este movimiento está en marcha, estas propuestas siguen vivas y evidentemente vamos a hacer acciones en las que vamos a llamar a la gente a participar. Ya. En esas acciones también van a poder participar los políticos, los que nos están gobernando y los que no, y van a poder participar como ciudadanos más. Pero ahora ese llamamiento que nos están haciendo llega tarde, hemos estado un año esperando y nosotros nos vamos a seguir moviendo. Si ellos quieren incorporarse a este proceso, perfecto, pero que no nos llamen para intentar dividir y que no nos llamen para intentar negociar cosas que no quieren negociar. ¿Hay fecha para la próxima movilización? No, vamos a ver cómo transcurre este verano y vamos a ver qué salidas vamos a ver. Hemos oído hoy a Fernando Clavijo diciendo que no quiere cotasa, sigue incidiendo en lo mismo, sigue dándonos argumentos para salir a la calle y mientras eso siga así, pues seguiremos generando movilizaciones que a partir de ahora además las vamos a hacer de manera difusa, como intentamos hace poco en el Teide. Vamos a irnos concentrando donde creamos oportuno, donde haya puntos calientes y lo vamos a seguir haciendo así. Bueno, pues que ahí queda el mensaje de Canarias Palante. Muchísimas gracias a Jaime Coello, a Adelina Padrón desde Fuerteventura también por participar hoy en Canarias 8, por acercarnos estas más de 80 iniciativas, propuestas concretas y negro sobre blanco que plantean ya y que muchos les reclamaban como esa parte que se podría materializar de las movilizaciones que estaba protagonizando Canarias tiene un límite. Muchas gracias y buenas noches a los dos. Muchísimas gracias.